Gracias. Total, es una charla tranquila, pero por las dudas. La copa, No problema, tomo el pico. sí. Esto es así. ¿Lo activas o desactivas? Perfecto. Lo mismo. ¿Viste, Ramiro? Te mando fotos y la cago, ¿entendés? Perdón. Sí, no hay problema. Yo voy a tener uno para hacer las. Perdón. Pensé que había. Poner las cosas. Dale. Yo me pasé, sí, vos sí, podés pasás. preguntar. Estamos al lado. Dale. Hago de ¿Arrancamos, te parece? periodista. Good afternoon again. Here we are now switching to Spanish again, our beloved Rio de la Plata accent. You will hear from Ramiro Marra and also from Daniel Santoro. They are politicians at the Ciudad de Buenos Aires, the city of Buenos Aires legislature, excuse me. We will learn more about them, but switching to Spanish now. Bueno, aquí tenemos a dos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires con nosotros. Ramiro Marra, electo en el año 2021 por La Libertad Avanza, estuvo en la misma boleta de Javier Milei, y Yamil Santoro, electo Republicanos Unidos. por Republicanos Unidos en el año 2021 también. 2021 también. O sea, Republicanos Unidos y La Libertad Avanza, dos espacios de centro derecha en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que queremos conocer es un poco, no sé si querés empezar vos, Ramiro, contándonos cómo fue tu vida personal, profesional, qué te llevó a interesarte en intervenir en la política. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con representantes de nuestras ideas de todo el mundo esto que está pasando en la Argentina. Brevemente cuento mi vida. Soy un broker de bolsa, uno de los principales brokers de bolsa de la Argentina, con una empresa familiar junto a mis hermanos desde hace más de 2 décadas. Y bueno, y en el año 2000, ya metiéndome en la política, el año 2018 decidí lanzar un canal de YouTube sobre finanzas y así me hice conocido públicamente, hasta que en un momento, para sintetizar un poco y poder profundizar en temas mucho más interesantes que mi historia de vida, hasta que en un momento, en el año 2020, decidí juntarme con mi profesor de la universidad, Javier Milei, hoy presidente conocido por todos ustedes, y fundar el espacio La Libertad Avanza. Somos los dos cofundadores, Javier y yo, y bueno, por supuesto también la vicepresidente. Yo ya era una figura por las redes sociales y bueno, y me encargué en La Libertad Avanza de muchos temas de comunicación, por supuesto de ser una de las principales figuras y más conocidas del espacio. Tuve muchos roles, compartí la boleta con Javier tanto en el 2021 como en el 2023, o sea, al lado de él estaba yo, éramos las dos cabezas de lista, las dos veces. Y bueno, estoy para contarles un poco de qué es lo que está pasando en la Argentina, cómo lo vivimos, cómo pensamos que es lo que viene, porque creemos que por supuesto en la Argentina hay una revolución que se va a replicar en el mundo o que se está replicando de diferentes maneras, con todas las particularidades que por supuesto tiene nuestro país. ¿Cómo prefieren que continuemos? Vamos Como vos quieras. a la parte biográfica. Bueno, Yamil, contanos un poco tu infancia, tu adolescencia, no sé si es necesario, pero sí, cómo se desenvolvió tu vida académica y tu intervención en la vida pública.
Bueno, vida académica, rápidamente, primero un gusto saludarlos a todos. Me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires, magíster en políticas públicas con orientación económica y ahora terminé el doctorado en administración de empresas. Me falta nomás la aprobación de la tesis y ya estaría. He sido docente toda mi vida en cuestiones vinculadas a análisis financiero, teoría del Estado, microeconomía, macroeconomía, teoría de los juegos, etc. Me vinculo con la política desde muy temprana edad. Yo arranqué, digamos, en el tercer sector, trabajando en distintas cuestiones más vinculadas a la lucha contra la pobreza, y en un momento me di cuenta que la génesis de los problemas que estábamos tratando de alguna manera tapar o paliar desde políticas el tercer sector contra la pobreza eran la consecuencia de malas políticas públicas. Exacto. Y ahí es donde de alguna manera hago el clic y decido involucrarme políticamente. Así fue que en el año 2008 fundé el Partido Liberal Libertario. De hecho, de ahí lo conozco a Jonás y a otros amigos de otros tiempos. Y a lo largo de todos estos años estuve trabajando para que la Argentina tenga un partido liberal. De hecho, fundo Republicanos Unidos, más o menos a la par que Ramiro y Milei fundaban La Libertad Avanza. Y en su momento tomamos estrategias electorales distintas, ellos con la definición de competir como una fuerza liberal autónoma o por su cuenta, digamos, mientras que Republicanos Unidos adoptó una estrategia de coalición, procurando hacer que las ideas liberales impacten en lo que era la gran coalición republicana, conocida como Juntos por el Cambio o Cambiemos en Argentina, que integraban Patricia Bullrich, Mauricio Macri, etc. Cuando gana La Libertad Avanza, más allá de que ese no era el proyecto que yo había acompañado políticamente, definitivamente era un proyecto que tenía las ideas que vengo profesando y pregonando hace más de 16 años. Así que, a pesar de no integrar esa coalición, he estado acompañando en redes, en medios y con mi labor legislativa una agenda compatible o de hecho similar a la del presidente, con la ventaja de que aparte tengo 16 años de trayectoria avalando esa línea de trabajo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por eso. Ahora seguimos yendo más a lo que fue, si quieren, podemos arrancar por la campaña 2021. Me parece que la gente se va a enterar de cuestiones de cómo se gestó el movimiento liberal libertario arrancando en la ciudad de Buenos Aires en el año 2021. Fue un movimiento que recibió enorme financiamiento, apoyo multinacional, o tuvo un carácter espontáneo. Contanos eso, Ramiro. Bueno, creo que primero, para que haya un movimiento tiene que haber gente, tiene que haber una sociedad, un cierto grupo dentro de la sociedad que avale lo que uno está proponiendo. O sea, tiene que haber una demanda. Yo creo que existía la demanda, no existía la oferta. La oferta se fue armando a través de tomar la voz en todas las formas de comunicación que se conocen. Por supuesto, los medios tradicionales, donde con el presidente, con Yamil y otros liberales íbamos a los medios tradicionales de televisión a debatir, a dar nuestras opiniones. Y después una estrategia muy interesante de redes sociales, donde se promovía todo lo que hacíamos en los medios tradicionales y potenciábamos nuestro discurso. Lo hicimos con muy pocos recursos porque íbamos de manera espontánea a la televisión, en el sentido de que generábamos rating, entonces la gente nos invitaba, generábamos conversación y después eso lo intensificábamos en redes sociales con gente que apoyaba, buscábamos los nichos de la gente que nos apoyaba para amplificar el mensaje. Mucha gente joven, principalmente hombres, fueron los que nos acompañaron en una primera etapa. Inclusive adolescentes. Sí, adolescentes. O sea, acá el kirchnerismo en el 2011 decide que el voto sea
que puedan votar los chicos mayores de 16 años. Entonces también nos ayudó porque los jóvenes de mayores de 16 años que antes no podían votar porque era a partir de 18 años, también se empezaron a involucrar en política y empezaron a utilizar las redes sociales para dar su opinión. Entonces buscaban referentes ideológicos en base a lo que ellos creían que era lo que correspondía. Y por supuesto que todo eso se intensificó con una cuarentena muy fuerte que hubo en Argentina, donde los jóvenes fueron encerrados y donde utilizaron las redes sociales para expresarse. Y ahí buscaron referentes como podíamos ser nosotros, que no veníamos de la política tradicional, para llevar ese mensaje a sus casas y hacer una elección histórica en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, la capital federal, que no es que ganamos, salimos terceros. Nosotros en el 2021 sacamos casi 20 puntos, pero todos hablaron de nosotros porque lo hicimos con muy poco presupuesto, simplemente con gente que nos apoyaba, y ideas claras, porque algo que planteamos desde el principio y que no era negociable era que éramos liberales y nuestras ideas estaban basadas en el liberalismo que en muchos países, seguramente en muchos países de los que ustedes viven y conocen, estaban teniendo éxito. En la Argentina se tomaban todas políticas para el otro lado. Entonces, defendiendo la lógica y la racionalidad, es que nos apoyaron y ese mensaje se fue amplificando de manera sorprendente para muchos, porque claro, acá se hablaba de que se tenía que seguir haciendo todo de una manera tradicional y que no se podía hacer nada de manera innovadora. Una buena estrategia de comunicación, que había una demanda para eso, pero sobre todo ideas sólidas y consolidadas que no se ponían en duda. Bien, si querés, sobre esa etapa, ese decurso del 2021, la campaña del 2021, llegando al 2023, ¿qué transformaciones viste vos en la sociedad argentina, Yamil, y en la clase política también, las lógicas de la clase política? Y bueno, ¿cuáles son los desafíos que se están presentando en la legislatura, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires hoy? ¿Se cree también hablar a nivel nacional? Bueno, me tiraste como 20 preguntas, sí, así que voy a ir atajándolas un poquito. Hablemos de aquella campaña 2021 y cómo llegamos al 2023. Dale. Como mencionaba, en el 21 tuvimos este dilema o esta divergencia sobre estrategias, ¿no? Por un lado, La Libertad Avanza con Ramiro y con Javier Milei compitieron por fuera de la gran coalición republicana que en ese momento estaba, y en cambio nosotros competimos con una lista por dentro y ahí sacamos 17 y 11 puntos respectivamente. Pero lo interesante es que estas distintas expresiones de centro-derecha sumaron casi 30 puntos en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual ya era un anticipo de, si se quiere, un cambio de época o cierto clima que se estaba generando, ya que dos listas con discursos nítidamente liberales, planteando el tamaño del Estado como parte del problema, con el diagnóstico de que hay que bajar impuestos para que la economía reactive, con un discurso claro anti la casta política argentina, es decir, por el lado de La Libertad Avanza, bien claramente planteando que los políticos eran chorros o corruptos o parásitos o lo que fuera, y de nuestro lado, además de mi labor política, yo fundé la Fundación Apolo, que es hoy probablemente la fundación anticorrupción más activa y con mayor cantidad de éxitos en la Argentina reciente. De hecho, hemos denunciado a Evo Morales por pedofilia, Alberto Fernández por todo el mal manejo de la cuarentena, por corrupción y por un montón de temas. Estamos hablando, le aclaramos al auditorio, de políticos argentinos que estuvieron gobernando los últimos 4 años antes de la... Correcto, al expresidente del partido político peronista, bueno, de la centroizquierda o de la izquierda. Los hemos denunciado por corrupción, los hemos denunciado por distintos delitos y hemos tenido muchos logros en ese frente. Lo interesante acá es que dos expresiones liberales distintas, con distintos tonos, lograron una buena performance electoral, y eso de alguna manera, a su vez con una elección bastante razonable de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, daban el panorama de que la Argentina se estaba incubando algo distinto. Ahora, también me parece valioso reconocer esto que planteaba Ramiro, del trabajo que nos llevó hasta este cambio de época, y que fue el trabajo silencioso pero sostenido de comunicadores, de influencers, de fundaciones. Veo acá varios amigos con quienes hemos compartido viajes de la Naumann,
o actividades, y esa siembra que han hecho varias fundaciones formando a jóvenes, a líderes, a formadores de opinión, luego tuvo su correlato en un ascenso en las redes sociales por parte de varios de estas personas que se habían formado en estos valores o en estas ideas, que es lo que también empieza a generar el clima de opinión que después los políticos capturan electoralmente. Sí, literalmente, ahora por ahí para retomar con Ramiro, todo este periodo estuvo signado por lo que vos mencionabas. Comunicadores liberales, cuando hablamos de liberales es liberal libertarian, digamos, aclaremos eso, conservadores. Sí, conservativos algunos o... todo ese espectro, conservadores y pro mercado, que realmente iban a paneles de televisión y eran vapuleados por 5, 6, 7 por el conductor, y sin embargo al principio parecía que era un esfuerzo estéril, pero bueno, después tuvo un crecimiento exponencial enorme, terminaron transformando la forma de ver la realidad. Sí, creo que pasaron muchas cosas ahí. Por un lado hubo y creo que ese es el gran diferencial y el éxito del proyecto que armaron Javier Milei y Ramiro Marra, que no es solamente el valor o la potencia de las ideas, sino que la forma en la que comunicaron terminó interpelando muy bien a un clima de época, un sentimiento que había en la Argentina, que era de hartazgo. Y lograron ser los mejores voceros o representantes de ese hartazgo o esas decepciones acumuladas que había en el sistema político. Y por suerte, la traducción de ese hartazgo o la salida de ese hartazgo fue con una propuesta de libre mercado, de república y demás, o sea, una respuesta liberal a la salida de esa crisis moral que tenía la Argentina. Ahora, ¿qué creo que pasó del 21 hasta acá? Por un lado, creo que lograron tanto Milei como Marra, como Villarruel, aprovechar sus bancas para permanentemente interpelar a cada vez más personas acerca de lo distinto que eran del resto del sistema político, y fueron logrando, primero, si querés, como algo contracultural, ir ganando por medio de mucha creatividad y mucha inteligencia a la hora de encarnar estas ideas, captar la atención y tornarse primero como algo llamativo y algo curioso, y después fueron logrando con los distintos, si se quiere, hitos electorales a lo largo del 2023, convertirse en una alternativa de poder seria y finalmente en ganar las elecciones. Llegar a la presidencia. Si querés, ahora podemos pasar a Ramiro y contanos, podemos decir, contanos, Ramiro, cómo viviste la campaña 2023, que empezó, bueno, con La Libertad Avanza, con las dudas que había respecto de si iba a alcanzar el 10%, si tenía una estructura a nivel nacional como para sostener una candidatura presidencial. Tú, obviamente, tuvo postulación como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, y la llegada finalmente al poder de La Libertad Avanza, el partido que fundaste junto a Javier Milei y a Victoria Villarruel. Sí, por supuesto que es un hecho histórico para la Argentina y un hecho relevante para el resto de los países del mundo, porque éramos un espacio nuevo con gente nueva. Se habla mucho de los outsiders en la política, pero siempre llegaban por estructuras consolidadas o con algún tipo de antecedente político previo. En este caso, a nosotros nos juzgaban por eso, nos decían que no estamos preparados para gobernar porque no teníamos la estructura suficiente para ocupar todos los cargos que correspondían a la administración nacional. Nuestra respuesta era concreta: vamos a hacer desaparecer un montón de cargos que solo mantienen a los burócratas que suelen cambiarse minuto a minuto de traje, pero siempre siguen siendo los mismos. Estábamos en contra de los mismos de siempre. Así fue como después se ganó la elección y bajamos de 20 ministerios a 8 ministerios. Así fue como se terminaron con un montón de cargos públicos que eran totalmente innecesarios y hacían ineficiente al Estado. En la campaña muchos creían que no teníamos posibilidades de entrar al balotaje. Para entrar al balotaje tenías que salir primero o segundo, y todos creían que éramos un tercer espacio lejos del primero y segundo lugar. Nos calculaban que íbamos a tener entre 10 y 15 puntos. Pero nosotros estamos sosteniendo una estrategia en base, vuelvo a repetir, a ideas.
porque nunca cedíamos ante nuestras ideas, que eran las ideas de liberales, libertarias, como bien planteaste vos. Fue una campaña difícil porque nos golpearon de todos lados, trajeron equipos especializados en campañas sucias de otros países, se metían con nuestras familias, se metían contra, mejor dicho, construían dichos que nosotros no habíamos dicho, o sea, cuestiones que no habíamos planteado, nos hacían recortes, inventaban propuestas que no eran nuestras. Las últimas semanas fueron muy difíciles porque estábamos todo el tiempo desmintiendo operaciones políticas de comunicación de gente que obviamente eran del kirchnerismo, pero no daban la cara porque eran campañas anónimas. Acá en Argentina no estaba aceptada legalmente la campaña sucia. Entonces teníamos que discutir contra fantasmas cuando sabíamos que eran ellos. Fue difícil, fue un trayecto muy difícil que sorprendimos. Acá en la Argentina primero tenés las primarias abiertas y obligatorias, que eso nos dejó en un primer lugar, y después en la elección general quedamos en un segundo lugar y entramos al balotaje, y ahí fue cuando pudimos ganar. O sea, tuvimos 3 instancias electorales, salimos primeros, segundos por la campaña sucia que nos hicieron, y después pudimos recuperar en 20 días para poder ganar la elección. Ahora, para ir a ese periodo, un momento crucial entre la primaria y la general, había una tensión no solamente entre la Libertad Avanza y el partido de izquierda del peronismo, sino también una tensión entre la Libertad Avanza, que es me quedé sin micrófono, un partido de derecha, digamos, o liberal libertario, y el partido de centro derecha, o el bloque dentro del centro derecha, Juntos por el Cambio, en el cual revistaba a Republicanos Unidos. Contanos, si querés, Yamil, cómo fue ese momento en el cual una buena parte de Juntos por el Cambio decide volcarse a apoyar a Javier Milei en la segunda vuelta y definitiva de la elección presidencial frente al izquierdista Sergio Massa. Bueno, a ver, yo fui de los pocos que antes de que lleguen las generales tomó la decisión de inclinar su voto por Javier Milei. O sea, cuando recién Ramiro contó que sorprendió con el resultado que obtuvieron en las primarias. Y eso hizo que muchas personas que veíamos el proyecto de Javier Milei como una excentricidad o como una, si se quiere, cuestión más testimonial que como una opción de poder real, pero con la cual yo tenía mayor afinidad ideológica que con la coalición que integraba, donde había socialdemócratas, socialistas, actores de distinta extracción ideológica. Yo le digo, hey, pará, tenemos la posibilidad de tener un presidente liberal. Exacto. Si bien es cierto que la candidata que había resultado electa dentro de esta coalición de Juntos por el Cambio, que es Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad de la Nación, que entiendo va a venir mañana a cerrar el evento, pero la verdad que me gustaba más Javier Milei. Así que tomé la decisión de alguna manera torcer la posición de nuestro espacio político, y muchos de los dirigentes acompañamos sin ningún beneficio más que la convicción de estar haciendo lo correcto. Así que lo voté a Milei y a Marra en la general. Perfecto, acá. Bueno, hay que votarse entre... No, pero a ver, Obvio. Porque creo que también eso le pasó a muchas personas. Cuando vos decís, bueno, esto me gusta, pero no va a tener la potencia suficiente, entonces hay muchas personas que alteran sus preferencias buscando el voto útil. Y siempre se va capaz al second best, pero que tiene mejores chances ante digamos, el candidato más de izquierda o centro izquierda. Pero digamos, la novedad ahí es que la opción de Javier Milei no era como quizás el Partido Libertario en los Estados Unidos o lo que fuera, que terminaba siendo una cosa más como testimonial,
sino que generalmente era una opción de poder, y ahí fuimos muchos liberales a acompañar con el voto. Claro, fue una sorpresa, yo diría, para todos. Para todos. Para todos, inclusive hasta tal vez para Javier Milei, tal vez para vos, Ramiro. Y si querés contarnos, bueno, cómo fue ese final de la campaña del 2023 y la llegada al gobierno, estos primeros meses de Javier Milei. Después te voy a pedir a vos la misma opinión y también qué ven hacia el futuro. Pero arranquemos por cómo fue la llegada al poder. Bueno, la llegada al poder fue con mucha, porque después de la elección del balotaje tuvimos muy poco tiempo para conformar un gobierno. Ahí se invitó a ser parte del gobierno a Patricia Bullrich, que había salido tercera en la elección general como ministra de Seguridad. Eso hizo generar un acuerdo político importante para llegar consolidados, hizo levantar mucho el nivel de imagen del presidente y generar convencimiento en los que no habían votado en el balotaje tan seguro, sino por descarte, y pasó a tener un nivel de imagen muy alta, donde lo que correspondía por nuestra trayectoria de cuando medíamos 5 puntos en los estudios de opinión y por haber ganado la elección con 56 puntos, era seguir diciendo lo mismo, era convertirlo ahora en hacer lo que habíamos dicho. Y ahí se empezó en un proceso desregulatorio muy fuerte de la Argentina, un reacomodamiento histórico en términos no solo de la Argentina, sino en términos mundiales, de lo que son las cuentas fiscales, un reacomodamiento de lo que son las cuentas del Banco Central, que estaba totalmente destrozado, se habían robado todo el Banco Central con políticas monetarias para la campaña, habían salido a emitir dinero simplemente para ganar la elección, y por supuesto habían trabajado muy fuerte para desprestigiar nuestras políticas liberales, que teníamos que reivindicarlas demostrando que iba a tener un buen resultado, cuando los primeros 6 meses tuvimos toda la recesión económica correspondiente a un modelo económico que recién iba a tener réditos en este segundo semestre, que es lo que estamos viviendo ahora. Poner en orden las cuentas fiscales, las cuentas monetarias, empezar a desregular la economía, y por supuesto un tema que es fundamental, que no lo tocamos en todas estas preguntas, pero que es fundamental, que es seguir dando la batalla cultural y que la sociedad entienda que esto va mucho más allá de un gobierno, sino que toca a generaciones y generaciones que tienen que seguir defendiendo estas ideas. Sí, a ver, ahí coincidiendo con Ramiro, el éxito de este gobierno ha sido una sorpresa para propios y ajenos. No porque sorprenda que las ideas liberales hagan que un país prospere, porque por algo las proponemos y por algo las empujamos. Pero donde sí creo que ha sorprendido fundamentalmente tiene que ver con el ejercicio del poder. O sea, es un gobierno que se le ha parado al establishment político, se ha peleado con el periodismo, se ha peleado con el empresariado, se ha peleado con los gobernadores, se ha peleado con el Congreso, pero se ha peleado en términos de pararse y fijar posiciones, y por ejemplo cuando el Congreso ha querido aprobar leyes que empeoraban la situación fiscal del país, el presidente dijo que lo iba a vetar y lo vetó, aunque a primera vista podía parecer algo impopular. Lo que terminó pasando es que los niveles de aprobación del gobierno han aumentado. Y es un gobierno que después de pasar una recesión, que después de que ha sido un año para muchos difícil, con ajustes sobre las economías domésticas por corrección de los subsidios demagógicos que había y toda una serie de cambios importantes que vienen llevando adelante para estabilizar la economía, demostró Javier Milei que a la ciudadanía se le puede hablar mirándole a los ojos, diciéndole la verdad, explicándole lo profundo del problema y a partir de ahí, con ese diagnóstico sobre la mesa, avanzar a paso firme. Y que la ciudadanía está dispuesta a hacer el esfuerzo que ve que el gobierno hace. Porque a diferencia de otros gobiernos que se llenaban la boca hablando de austeridad o de republicanismo o de lo que fuera, creo que Javier ha hecho carne en su gestión la intolerancia con la corrupción, la intolerancia con la ineficiencia, la intolerancia con las prácticas políticas tradicionales,
y a partir de ahí se ha convertido en un gobierno popular de mercado. Y estamos, creo, en un punto de inflexión de la Argentina, y por eso estamos procurando, por lo menos en la legislatura, donde nos toca trabajar con Ramiro, de emular esta de trabajo. Y hace poco, de hecho la semana pasada, tuvimos la votación del presupuesto de la ciudad y hemos negociado rebajas en el gasto público y en los impuestos por 330.000 millones de pesos, que sería aproximadamente 330 millones de dólares, que hemos ahorrado a los contribuyentes gracias a una negociación muy compleja y muy ardua, con mucho detalle técnico, demostrando que la transformación que se está haciendo a nivel nacional también debemos hacerla y podemos hacerla en los gobiernos locales, aún siendo oposición, ¿no? Muy bien, para terminar, Ramiro, si querés contarnos cómo ves el año 2025, cuáles son los desafíos políticos y económicos, pero sobre todo políticos que enfrentamos, y cuál es el destino de Argentina siguiendo por esta línea. Sí, mira, creo que, y tomo lo de la batalla cultural, creo que responder sobre el 2025 es responder sobre un resultado electoral. Y creo que este gobierno, o a este movimiento, mejor dicho, se lo va a juzgar por una batalla que dure por décadas. Puede ser cualquiera el resultado del año que viene, seguramente nos vaya bien, pero no creo que sea lo importante el resultado electoral, sino lo importante es seguir teniendo un apoyo sustentable en generaciones jóvenes que van a persistir en el tiempo, que haga que esta batalla siga y no estar dependiendo constantemente de una elección, sino conformar un espacio ideológico y armar un ordenamiento ideológico de la política en la Argentina para que las discusiones se den desde las ideas de libertad y no desde modelos socialistas que han fracasado en el mundo. Sigue habiendo mucho desafío económico, pero lo bueno es que hemos cambiado el rumbo. Ahora estamos cada vez mejor, cuando por décadas en Argentina estuvimos cada vez peor. Bueno, para terminar les quería pedir un aplauso para estos dos pensadores y diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias. Stay safe because we're going to feel the